Hola, ¿cómo están? Yo soy Diego Franco y el día de hoy vamos a hablar acerca de las vistas preliminares en SolidWorks. Cuando se trata del entorno y la visualización, en SolidWorks existen lo que son las vistas preliminares. Estas tipos de vistas preliminares lo que nos permiten es visualizar las operaciones de diseño antes de realizarlas. Para esto vamos a generar un pequeño croquis de muestra y vamos a tratar de comprender el principio. Como nosotros vemos aquí, yo tengo un área en un sketch y lo que voy a hacer es realizar la función de barrido y aquí lo tenemos. Como vemos, yo puedo seleccionar el área que está aquí automáticamente definida y la función de revolución lo que hace es barrer el área a lo largo de un eje, que en este caso se selecciona automáticamente este eje de aquí. Entonces a lo largo de ese eje se hace una revolución, en este caso de 360 grados, y yo obtengo la vista del sólido que obtendría si confirmo la operación. Sin embargo, las vistas preliminares nos sirven para visualizar el estado de la operación antes de efectuarla. Por ejemplo, aquí en vez de 360 grados voy a seleccionar un ángulo de 45 y vemos cómo obtengo la previsualización de la operación. También puedo cambiar a otro tipo de ángulo, por ejemplo 25 grados, y obtengo la misma visualización. Ahora, además pudiera yo cambiar el eje de la revolución. Por ejemplo, si en lugar de tomar en cuenta este eje, yo tomar en cuenta este eje de aquí, pues entonces la revolución cambiaría su sentido y se tendría la revolución que vemos a continuación. Igualmente yo pudiera cambiar el sentido de rotación de la revolución. Como ven, al presionar esta opción puedo cambiar el sentido de la operación, todo antes de realizar yo cualquier cambio en mi modelo. Por último, yo pudiera cambiar el contorno seleccionado. Si aquí en mi sketch yo incluyera una línea más, y aquí procediera a efectuar la revolución, vemos que yo podría seleccionar distintos contornos. Puedo seleccionar este contorno y seleccionar este eje de revolución y vemos la previsualización. Yo puedo cambiar el sentido de la rotación, cambiar la amplitud angular de la revolución, además que pudiera cambiar el sentido en que mi revolución se va a efectuar. Ahora, además yo de tener el control de esto, también podría previsualizar un cambio en el contorno seleccionado. Por ejemplo, si selecciono este otro contorno, vemos como la figura que se proyecta es distinta. Igualmente, si cambio el eje de la revolución y selecciono este, por ejemplo, la previsualización cambia. Entonces vemos como con un simple sketch yo tengo un montón de posibilidades de realizar una operación de diseño 3D. Entonces, en lugar de probar cada una y ver si satisface la necesidad del diseño, yo puedo previsualizarlas cambiando distintos parámetros hasta obtener la función requerida. Cuando yo ya obtengo la función que a mí me satisface, por digamos esta, solamente es cuestión de dar aplicar y obtengo el resultado deseado. Entonces, esta es una de las funciones de la vista preliminar. Además de ello, nosotros vamos a aprovechar este video para hablar acerca de algunos términos que son de interés en el uso de este programa. El primero de ellos es el origen. Nosotros cuando nos referimos al origen es el sistema de coordenadas de nuestra pieza. En este caso, vamos a aplicar una vista de sección transversal y vamos a dar clic aquí en el gestor de diseños en la parte de origen. Y nos vamos a acercar. Vemos que este punto de aquí representa el origen del sistema de coordenadas absoluto de mi diseño. Por lo tanto, yo puedo ubicarlo y hacer la referencia de mi diseño 3D respecto a este punto.
Todas las mediciones y las operaciones se hacen en referencia a este punto de aquí, ya que es absoluto. Ahora, la dirección de cada uno de mis tres ejes de este origen de coordenadas no se muestra aquí para no estorbar, sino que se muestra en esta esquina inferior izquierda. Aquí vemos respecto a este punto cuál sería el eje Y y su dirección, el eje X y su dirección y el eje Z y su dirección. Entonces, este sistema de coordenadas para efectos prácticos se encuentra ubicado aquí en este punto, pero se traslada acá para que no estorben el diseño. Entonces yo siempre puedo hacer referencia a mis ejes de este punto, haciendo referencia a esta esquina inferior. También un plano. Cuando nosotros hablemos de planos, aquí en el software SolidWorks, nos referimos a estas geometrías de aquí. Por defecto, todos los diseños cuentan con 3 geometrías estándar del programa, que ya te los da, que se encuentran aquí en este espacio. Tenemos el plano frontal, que es este que se ubica aquí. El plano superior, o la planta. Y el plano derecho, o alzado, que es este de aquí. Entonces cada uno de esos 3 planos me permiten a mí realizar los sketches que yo necesito. Aparte de ello, también se pueden hacer planos personalizados o planos de usuario. Pero estos son los 3 principales, los que ya trae el programa por defecto. Entonces todos los dibujos y croquis se hacen en referencia a estos 3 planos y al origen. Ahora, estos 3 planos son perpendiculares entre sí. Y el único punto que es común a estos 3 planos es el que se denomina origen, que es del que hablamos anteriormente. Ahora, cuando nosotros hablemos de un eje, nosotros siempre vamos a interpretar este eje como una línea que se utiliza principalmente para crear revoluciones. Por ejemplo, yo aquí acabo de trazar una línea. Este tipo de ejes no tienen que ser geometrías separadas del diseño. Por ejemplo, una arista de mi diseño podría funcionar de eje, pero el punto es que cuando nosotros hacemos referencia a un eje, nos referimos a esta geometría que va a ser un punto de referencia para una operación específica. Por ejemplo, para una simetría, para una revolución, para una matriz. Entonces cualquiera de esas operaciones requiere un eje de referencia, que puede ser por ejemplo una línea o una arista. Entonces cuando nos refiramos a eso, precisamente nos estaremos refiriendo a esta parte de aquí. Luego, cuando nos refiramos a cara de un cuerpo, pues es muy sencillo, porque simplemente nos referimos a las geometrías de nuestro diseño. Por ejemplo, esta parte sombreada corresponde a una de las caras de mi diseño 3D. Una arista corresponde a cada una de las líneas que delimitan el diseño en el que yo estoy trabajando. Por ejemplo, aquí seleccioné esta arista. Y un vértice, pues es uno de los puntos, o por así decirlo, esquinas de mi diseño. Por ejemplo, ese punto. Ahora, para yo saber exactamente cuál de estas 3 geometrías estoy seleccionando, mi puntero cambia. Por ejemplo, cuando yo me posiciono en esta parte, se crea un cuadro en un lado del puntero. Eso me indica que yo, si selecciono, voy a seleccionar una cara o superficie. En cambio, si yo quiero seleccionar una arista, tengo que esperar hasta que mi ratón cambie. Por ejemplo, ahí se observa una línea. Ya cuando doy clic, esa sería una arista. Y si quiero seleccionar un punto, tengo que acercarme hasta que mi cursor cambie a un punto. Ahí está. Y ya puedo seleccionar. Entonces, cada vez que yo quiera seleccionar una geometría en específico, tengo que guiarme con mi cursor para que él me indique si estoy cerca de una arista, de una cara o de un vértice. Muy bien, por último les voy a dejar aquí en los comentarios, para complementar este video, una imagen en la que se van a mostrar todas las principales funciones de las barras de herramientas con sus respectivos comandos y símbolos para que los tengan disponibles. Esto nos van a ser de ayuda cuando pasemos a realizar otro tipo de diseños. Entonces vamos a dejar hasta aquí el video de hoy y vamos a continuar en un siguiente video.